El mundo en recesión, algunos señalan que algunas de las principales economías, como por ejemplo Estados Unidos, podría incluso caer en una depresión. Queremos conversar de este tema, cómo afecta a nuestro país, cuáles son las perspectivas para Chile. Estamos ya con Vittorio Corvo, economista, expresidente del Banco Central. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Vittorio. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Partamos por esto primero. ¿Qué significa que el mundo haya entrado en una recesión global comparable a la crisis subprime del 2009? No hay duda que el shock del coronavirus ha llevado a paralizar actividades, mucha incertidumbre con respecto a cómo salimos de esto, y esto está afectando el consumo, está afectando la inversión, y hoy día, aunque hay mucha incertidumbre, el escenario más probable es que el mundo va a tener un crecimiento incluso peor que el del 2009. Cuando en el 2009 el mundo tuvo una contracción de 0,7%, ahora estamos hablando de números entre el 1 y el 3%, con Estados Unidos en recesión, con una caída del producto entre 2 y 4, con Europa incluso peor, entre 3 y 5, aunque todo esto es muy preliminar, pues no sabemos, estamos en medio de esta epidemia, pero no hay duda que vamos a tener un año horrible. Claro, estamos al medio o estamos partiendo, si usted quiere, en el hemisferio sur, y la pregunta, Vittorio Corvo, tiene que ver con qué va a pasar con nuestro país, una economía que ya venía muy fuertemente golpeada por por los efectos del estallido social desde octubre a la fecha. Se habían perdido muchos empleos, por ejemplo, en el sector turismo, cerca de 40.000 empleos por las cancelaciones del verano, de fin de año, y ahora se prevé también que va a ser un trimestre muy complejo. Se dice que nuestro país va también a entrar en recesión muy prontamente desde el punto de vista técnico, con 2 trimestres móviles de crecimiento negativo, y que el desempleo incluso podría llegar a los 2 dígitos. ¿Usted coincide con esas predicciones, con esas proyecciones más bien? Nosotros estamos insertos en el mundo, nosotros estamos absorbiendo un gran choque interno que empezó el 18 de octubre y continuó con la violencia. Ya tuvimos un cuarto trimestre malo, donde el producto cayó 4% con respecto al trimestre anterior, y ahora que estábamos recién viendo cómo nos ajustábamos a ese gran shock, nos llega este gran choque externo. Entonces nosotros, a diferencia de otros países, tenemos 2 choques al mismo tiempo. Entonces no hay duda que a nosotros nuestro principal mercado, que es China, va a tener un año horrible, porque si pensamos en cuando fue la crisis del 2009, China empujó al mundo porque ese año China creció más de 9%. Ahora China va a caer el producto o va a crecer muy poco. Entonces todo hace pensar si China está mal, si Estados Unidos está mal, Europa está mal, o sea, y al mismo tiempo están, como dijo hoy día también la directora gerente del Fondo Monetario, los capitales han salido fuertes de los países emergentes. No hay duda que para nosotros va a ser un año difícil, pero no hay duda, nuestras autoridades están respondiendo, el Banco Central ha hecho su trabajo para que el mercado financiero y de crédito siga funcionando, la autoridad fiscal ha anunciado un paquete que es parecido al paquete que anunció Australia y Nueva Zelanda, que también ellos están muy golpeados. En Australia el producto va a caer este año entre 0 y 5%. Entonces, la probabilidad que en Chile haya recesión es casi un hecho cierto. Lo que tenemos que hacer es amortiguarla y más que eso es protegernos para que podamos despegar una vez que pase este problema del coronavirus, que es un problema temporal, pero va a dejar mucha destrucción y lo importante es que las empresas estén ahí, que los trabajadores no pierdan su vínculo laboral para que puedan retomar el camino una vez que salgamos de este problema. Ahora, en ese sentido, Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, ¿qué le parece a usted este dictamen de la Dirección del Trabajo que fija de alguna manera el criterio y señala hoy día la presidenta interina que esto es el mismo criterio que se ha implementado durante los últimos 25 años, ¿no? En el sentido de que si un trabajador no ha estado disponible para el empleador durante las cuarentenas, en la práctica no se pagan los sueldos. ¿Eso cómo puede impactar a muchos sectores de la economía que ya vienen muy golpeados? Y le planteo nuevamente la interrogante: ¿cuándo o en qué medida el desempleo en nuestro país va a saltar a los 2 dígitos? Primero, esa medida hay que verlo en el contexto de que en las medidas que anunció Hacienda, eso está compensado con un seguro de desempleo que se va a utilizar para eso y se va a capitalizar el fondo ese para que estén los recursos. El desempleo está subiendo. En China casi se dobló entre diciembre y marzo, se dobló prácticamente la tasa de desempleo. En Estados Unidos, en esta semana tuvimos la mayor
el mayor número de solicitudes de desempleo en la historia, fue prácticamente 4 veces el número mayor que teníamos en el pasado. O sea, solamente en la última semana más de 3 millones de personas pidieron seguro de desempleo. La mayor cifra que teníamos en la historia era en la crisis de comienzo de los 80, que eran 690.000 personas. O sea, el desempleo va a subir y lo que tenemos que trazar ahora es la política pública, tiene que ver cómo protege a esos trabajadores y especialmente también no solamente a los trabajadores formales, sino a los trabajadores informales. Y parte de esas son las medidas que ha anunciado la autoridad, pero el desempleo va a subir en todo el mundo. Bien, pues Vittorio Corvo, economista, expresidente del Banco Central, le queremos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buena noche, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.